Each day, we take about 26,000 breaths, which is somewhere around 14,000 liters of air. And we should breathe from our stomach, not our chest. But when we're distracted, when we're stressed, when we're moving too fast, we tend to breathe from our chest. We take somewhere between 4 and 6 breaths a minute, but most of us on average take between 16 and 20 breaths a minute. And experts say that from our breathing, we should get 99% of our energy. And they say that most of us only access 10 to 20% of that energy. I mean, with all that all of us have going on every day, I mean, who actually thinks about their breathing? Now, there's a story about a shepherd named Moses who's living in a land called Midian. And God appears to him, speaking to him through a burning bush. And God says, Moses, take off your sandals because the ground that you're standing on is holy. I mean, now Moses has been walking this land for 40 years. I mean, it isn't as if the ground all of a sudden became holy. The ground didn't just change. It's that Moses becomes aware of it, which raises the question for us. Are we standing on holy ground all the time, passing burning bushes on the left and the right? And because we're moving too fast and we're distracted, we miss them. Now, God has heard the cry of his people who are in slavery in Egypt, and he wants Moses to go rescue them. And Moses says, well, if I go to these people and I say to them that God wants to liberate them, they're going to say to me, well, what is this God's name? So Moses says to God, what is your name? And God responds, Moses, you tell them, the Lord sent you. Now this name, Lord, if you're reading it in an English translation of the Bible, the name is spelled capital L, capital O, capital R, capital D. The name appears in the Bible over 6,000 times. But it wasn't originally written in the English language. It was written in the Hebrew language. And in Hebrew, the name is essentially 4 letters. We would say YHVH, but in Hebrew, the letters are pronounced Yod, He, Va, He. Now, some pronounce the name Yahweh or Yahweh, although in many traditions, the name isn't even pronounced because it's considered so sacred, so mysterious, so holy. In fact, the ancient rabbis believe that these letters were actually, they function kind of as vowels in the Hebrew language. They believe that they were essentially kind of breathing sounds, and that ultimately the name is simply unpronounceable because the letters together are essentially the sound of breathing. Yod, He, Va, He. Is the name of God the sound of breathing? Now, the book of Genesis says that when God created the first person, God took this dust, this dirt from the ground, and God shaped it and formed it and then breathed into it, and it became a living being. Now, the Hebrew word for ground is the word Adama, and this first person, his name is Adam. And so essentially, it's from Adama, we get Adam. We pronounce the name Adam. From ground, we get ground man. From the dirt, we get dirt man. There's
there's this paradox at the heart of what it means to be a human being. We're fragile and vulnerable. We come from the dust. As it says in Ecclesiastes, all people come from the dust. As it's written in the Psalms, all come from the dust and then die and return to the dust. So the other day, I'm trying to call someone, so I dial the number on my phone, and the call won't connect, and so I dial the number again, and it still won't connect, and then my phone tells me I need to redial, and I'm getting more and more frustrated, and I catch myself literally about to throw my phone out the window. I mean, why is it that the strangest things can get under our skin so quickly? I mean, do you ever have moments when you feel like you're seconds from losing it? We come from the dust. We're fragile. Like it's written in the Psalms, each person's life is but a breath, even those who seem secure. If you've ever walked the halls of a hospital, if you've ever stood over a casket, if you've ever driven by a bad car accident, then you know exactly what I'm talking about. Life is fragile. And yet at the same time, we've been breathed into by the creator of the universe. And this divine breath is in every single human being ever. Like it's written in the Psalms, Psalm 8 says that God has crowned us with glory and honor. Now the glory and honor in this passage isn't referring to God, it's referring to the people God has made. We're these sacred divine dirt clods, and yet we possess untold power and strength. Your life is but a breath, and yet you were made by the creator of everything. Now, for thousands of years, people have understood that this physical breath that we all possess is actually a picture of a deeper reality. In the Bible, the word for breath is the same word as the word for spirit. In the Hebrew language, it's the word ruah. And in the Greek language, it's the word pneuma. Like one scripture says that when God takes away the ruah, the breath of all living creatures, then they die and return to the dust. But when God sends the ruah, the spirit, they are created. Breath, spirit, same word. And the first Christians took hold of this idea, but then they took it way farther. They actually believed that the Spirit of God resides or could literally dwell, live in a person. One scripture in Romans 8 says that if the pneuma, the Spirit of God who raised Jesus from the dead, is living in you, then God will give you life. Another scripture says that what the Spirit of God does living in you is it sanctifies. Now the word sanctify, it means to like purge or to clean out. What essentially means is that when you let God in, when you breathe, what happens is you become aware of all the things you need to leave behind, everything you need to let go of. If you are totally honest right now about what's going on inside of you, what would we find out? What would you say if you just kind of opened it up? What's inside? What are you angry about? What are you concerned for? What are you anxious for? What's bothering you? I mean, what's filling up your headspace? What's stressing you? I mean, if we were to be totally honest about what's going on inside of you, is there anything you need right now
to breathe out. Jesus said that what the Spirit of God does is the Spirit guides us into truth. Is there anything you need guidance in? I mean, maybe what we need is as close as breathing. Another scripture says that God gives the Spirit without limit. Is there anything right now you need to breathe in? As it says in Ephesians chapter 4, there's one God and Father of all, who's over all and through all and in all. As it says in Hebrews chapter 2, there's God for whom and through whom everything exists. Or as Jesus said it, God is Spirit. And you are a sacred creation of God. The divine breath is flowing through you, and it's flowing through the person next to you, and it's flowing through the person next to them. You are on holy ground, and there is a holiness to the people around us and how you treat them. Jesus said that whatever you do for them, you've done for him. God is there because God is here. And now a person doesn't have to agree with this for it to already be true. God has already given us life, and the breath we just took, and the breath we took before that, and the breath we're gonna take, and the breath after that. When a baby is born, what's the first thing it must do, or this baby isn't gonna make it? Does this baby have to take a breath or say the name of God? And what's the last thing you do and then you die? The last thing we do is we take our last breath? Or is it that when we can no longer say the name of God, we die? I mean, is it possible that you could be having a meal with a good friend of yours who doesn't believe in God? And you could be sitting across from the table from your friend who is saying, there is no God. And what you would be hearing is, Yod, Hey, Va, Hey. May you come to see that God is here right now with us all the time. May you come to see that the ground that you are standing on is holy. And as you slow down, may you become aware that it's in Yod, Hey, Va, Hey, that we live and we move and we breathe. Right.
Bueno. ¿Sí me escuchan, hijos? Ok. Antes de entrar un poquito al punto de que por qué la necesidad que estamos viendo. Ahora, hay varias cosas. Antes que nada, yo había pronunciado de una manera, porque pronuncio las palabras en español. Él, como buen norteamericano, pronuncia la A como E. ¿Sí se fijaron? A, B, C, D, F, G, I. Entonces, es la única diferencia. Simplemente es la pronunciación de las letras. Pero el sentido es igual. El sentido es igual. Ahora, ponte aparte. Antes de entrar a eso, de comentar un poquito esto y por qué nosotros, ahorita como tanatólogos, tenemos esta clara situación que ya lo debíamos haber visto. Somos el neuma de Dios. O sea, somos el neuma de Dios. Lo que aporta Robert en este sentido es la unicidad que hay en todo ser humano, cristiano y no cristiano. ¿Por qué? Porque somos creados por Dios. El malo, el perverso, el bueno, el regular, el cristiano, no cristiano. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué tenemos vida? Lo reconozcamos o no, tenemos el aliento de Dios y por eso somos seres vivientes. Y estoy poniendo la palabra seres vivientes porque es el término que usa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Ahora, pero quiero entrar en algo que me interesa mucho, que ustedes lo noten o lo compartan. ¿Qué les parece por qué le gusta tanto a Robert la imagenología? ¿Por qué escogió el metro? ¿Por qué no vemos conversaciones en el metro? Dentro del metro. No vemos gente hablando. Se veían muy solos. Dice que se veían solos. Y solamente había una pareja que se agarraba de la mano y uno le acariciaba. Y el otro. Pero O sea, estaba dormido. otro estaba dormido. No hay comunicación. ¿Por qué ese énfasis del metro? ¿Por qué el énfasis de que unos se bajan, otros se meten? ¿Por qué al final él se mete? Porque se va, se queda callado. Pero se sienta junto a otro. Sí, se sienta ahí en el metro, no platican, se sienta ahí. Toma su lugar. O sea, me refiero, él entra al metro. Como el tren de la vida. Es como una analogía de qué es lo que hacemos mientras vivimos. Es una analogía, dice la compañera, que es una analogía de mientras que vivimos. Ok. ¿Quién está consciente que está vivo? ¿Quién está consciente de que está vivo? Ok. ¿Alguno allá en el ciberespacio, qué le pareció la imagenología? ¿Por qué usa este sketch, esta parte de atrás, para explicarnos esta riqueza tan grande? ¿Qué le sugiere? Aparte, ya habló una compañera que ya nota. Ustedes allá, ¿qué le sugiere? ¿Por qué quiso? ¿Por qué no fue un parque? ¿O por qué la gente no platica una con otra? ¿Por qué escogió el metro? ¿Por qué escogió en la noche? ¿Qué más? Sí, Sujei, por favor, abre tu micrófono. Sí, hermano, Dios les bendiga. ¿No será porque es un lugar muy solo donde... No te oigo, hija. ¿Será Espérame, porque espérame. es... Vamos, ¿Ya me hijo, escucha? que parece safe. ¿Ya? Porque Espérame. es... Ahora sí, otra vez, ¿Ya? sí. Sí, porque es un lugar solo, oscuro, donde no se va a disfrutar de la vida, se va solamente, es un medio de transporte, no hay un fin en el que se pueda agradar, algo que pueda ser agradable. El metro yo creo que es uno de los lugares, bueno, aquí en la Ciudad de México a lo mejor oscuros, no tan limpios, no se compara con los de allá, pero él lo que quería darnos a entender es que aún en ese lugar tan oscuro, a lo mejor tan sin chiste, tenemos nosotros el aliento de vida, ¿no? El aliento de vida que viene de Dios, el respirar a Dios mismo, el que Él es nuestra respiración, el que respiramos Por ahí va. a Él. Ok, por ahí va, inclusive él lo asocia en la plática. Antes de, hay otra persona, Miriam, y ahorita te dejo el lugar. Miriam,
Gracias, Rogelio. Sí, yo pienso que, bueno, es en ese lugar, primeramente por lo que dijo la hermana, y segundo porque, realmente el enfoque es la respiración, el neuma que uno tiene, el espíritu. Entonces, es un lugar donde nadie se comunica, pero todos tenemos la respiración, el aliento, de una de otra manera, porque él lo dice, o sea, él dice que todos lo tenemos. Sí. Y Dios está ahí, o sea, en donde da a entender que en cualquier lado que estemos, Él está ahí. Y en ese lugar donde Él se enfoca, que es el metro, entra y sale, pues está dando a entender que aunque sea un lugar que no es de diversión, o quizás sea de diversión, pero ahí está Dios. Está bien, hay parte de eso, muy bien. Sí, gracias, hija, gracias. Mire, sí, Como trabajadora del metro de 23, sí puedo decir que el metro generalmente, hay partes que no, pero, y aquí lo vemos, es un lugar subterráneo, ¿no? el metro es un lugar subterráneo. Dice la palabra que aunque te vayas a lo más profundo, Ajá. está ahí te ve. Por ahí mucho más cerca. Son varios puntos. Sí, Número uno. ese estuvo bueno. Independientemente de que fuera haga de día, haga lo que sea, el metro siempre está oscuro. El metro siempre está oscuro. Subterráneo, entonces no podemos saber Subterráneo. así el video, Ujú. pero es un lugar subterráneo. Pero yo lo que noté es que es como que gente ensimismada, uno traía, por ejemplo, tapados los oídos, así como que te desconecto, no hablo con nadie, otros se pone los audífonos. Unos estaban conectados, otros tenían audífonos. Estaba tomando el café y eso, pero cada quien en su punto en su vida, ¿no? Pero lo que usted decía, donde estemos donde estemos, Dios está allí independientemente. Ok. Y a veces no estamos muy conscientes de Dios y de los demás, y a veces ni Dios. Eso es otra cosa muy importante. Y nada más es eso como el aislamiento, pero es un aislamiento ensimismado. Ok. Aunque vivimos dentro de una ciudad, en un lugar público, Ujú. hay como un egoísmo y un ensimismamiento. Ok. Muy bien. Bueno, voy a aclararlo bajo 3 bases. Una de las cuestiones que hace la imagenología y que se trabaja mucho en el cine es el efecto de lo que veo, lo que escucho y lo que puedo percibir. Veo, escucho y percibo. Lo que acabamos de hacer es un ejercicio que se llama un ejercicio de interpretación. Yo interpreto lo que puedo ver e imaginar. Pero a veces no, el problema mayor es que a veces lo que yo escucho no se refleja en lo que veo y en lo que percibo, porque me forma una idea. Y esto pasa cuando el cineasta quiere que te formes una idea principal, pero sin tratar, o por lo menos te va a costar más trabajo, de percibir los otros factores. Queda claro para todos nosotros que Robert habla acerca de que somos el aliento de Dios, que nosotros tenemos el soplo de Dios mientras que vivimos y mientras que morimos, eso queda claro, ¿cierto? Él se esfuerza mucho por que quede esta idea muy clara. Respiramos y lo que estamos haciendo es ser y vivir lo que Dios nos ha dado. Mientras usted vive, el aliento de Dios está con usted. Mientras que usted habla, aunque diga no existe Dios, lo que estás haciendo es hablar el nombre de Dios. Inhalar y exhalar. Pero hay un énfasis cuando Él se para. Cuando Él se para, lo que nos está haciendo es llamar nuestra atención. Y cuando Él se para, Él comenta 3 cosas fundamentales que quiere dar la idea. Una, pone el ejemplo de Moisés. Y el ejemplo de Moisés es, a ver, no donde está Dios, es un lugar sagrado. Nos hace reflexionar sobre eso.
Moisés, quita las sandalias porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y entonces nos hace reflexionar, Robert, ahí donde tú estás, ahí donde estás sentado, ahí en el metro subterráneo, es un lugar donde está Dios. Y donde está Dios es un lugar sagrado. ¿Se fijaron que él hizo 2 veces este énfasis? Perdón, no sé para dónde voy. Así. ¿Qué significa esto? Significa que mientras que yo vivo, mientras que yo tengo el aliento de Dios, este lugar es sagrado. Usted no es santo ni sagrado solo por el hecho de que usted es cristiano. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Sino porque usted tiene el aliento de Dios. Es una verdad muy fuerte, porque una de las cosas que encamina en la realidad de la imagenología es que ese hombre que va sentado, esa pareja que va ahí, ese hombre que está con los audífonos, etcétera, representa un lugar sagrado. Una mujer que tiene en su vientre un niño ocupa un lugar sagrado. Y ese niño también. Ahora yo pregunto, ¿ese niño respira? ¿Ese niño tiene oxígeno? Se nutre y se alimenta y respira también. Es decir, que por eso un niño puede salir o tener un parto, su madre, dentro del agua, y el niño salir y nadar porque está conectado al cordón umbilical. Si el niño que no respira, pero ya empieza a patalear y se está conectando por el cordón umbilical, está respirando. Y que cuando tiene que usar ya su propio pulmón, y es por primera vez, perdónenlo así, porque él lo dijo, que usted pronuncia el nombre de Dios. Usted es un lugar sagrado. Entendiendo que santo significa apartar, consagrado. De tal manera que detrás de toda respiración, sea un psicópata, sea un niño, sea el que sea un cristiano, Dios está ahí. Y todos tenemos un lugar en la vida. Un día vamos a partir. Un día tendremos que dejar el aliento. Pero un día, dice la Escritura, y esto no lo dice Robert, seremos conocidos como fuimos conocidos por él, mientras que teníamos el aliento. Y yo quería que vieran el video porque hay 3 cosas. La primera, lo que hacemos como tanatólogos es dentro de la ética cristiana respetar al que todavía tiene el aliento de Dios en él, aunque esté totalmente degradado su cuerpo. Su condición de ser humano, de ser aliento de Dios, no por muy terrible que sea la situación. Dios está en él. Dios es con nosotros. Somos de él. Aunque todavía tengamos el último aliento de nosotros, aunque sea terrible, estamos hablando de puntos éticos. Está ahí Dios. Dios sabe cuándo va a retirar su aliento. ¿Sí me explico? Y por eso le pedimos a Dios, Señor, ya llévatelo, es tuyo. Él empieza en el video
Él empieza en el video. Haciendo énfasis que no estamos conscientes de que respiramos. Exacto. Y dice la cantidad de miles de veces que respiramos Que respiramos. al día y los litros que respiramos. Y también dice que no sabemos respirar porque respiramos de aquí para acá con los pulmones. Y quienes hemos estado en clases de canto sabemos que tenemos que aprender a respirar con una respiración diafragmática. Entonces, la respiración que él indica y que pronuncia cada consonante tiene que ser una respiración completa, porque es la respiración que oxigena por completo nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo. A mí me llamó mucho la atención que se nos puede ir la vida de paso y no estar conscientes que aún en ese detalle tan importante, Dios está ahí, está con nosotros. Entonces a veces nos sentimos tan dueños de la vida, tan dueños del espacio, del tiempo, tan arrogantes Dueños de nosotros. de mi vida, Sí, de de lo que hago y de mis metas. Y si no estamos conectados con Dios, no podemos conectarnos con los demás. La gente está ahí deambulando como zombie sin valorar la vida que tiene, empezando porque respiro. O sea, respiro es el inicio de mi vida. Si no respiro, estoy muerto. Pero ni siquiera estamos valorando la importancia de respirar. Ahora con esto de la pandemia del COVID, la gente que pasó por COVID y que lo tuvieron que intubar, ¿cómo valoraron sus pulmones y el hecho de poder respirar? Y se nos va la vida, ni siquiera eso agradecemos, ¿no? Señor, gracias porque respiro. Gracias por el aliento que has puesto en mí, tu sello, me creaste a tu imagen. Y el hecho de tu presencia está en mí. Dos cosas que comentó ahorita aquí Olivia, que quiero retomar. Una de ellas es, usted puede hacer esto. Puede usted dejar de respirar así. Pero va a llegar un momento en que usted no va a aguantar y va a tener que inhalar, ¿cierto? Usted puede estar en el agua, pero tarde o temprano tiene que salir a flote y respirar, ¿cierto? Esto es algo también importante, porque quiere decir que nosotros no dominamos si dejamos o no dejamos de respirar. Es como si el respirar o el tener vida no dependiera de nosotros. Dependiera de aquel que nos lo dio. Tremendo, hijos. Piensen en el aborto, en el suicidio, en estos puntos éticos. Y otra cosa, cómo le llamarían los judíos a esta respiración del diafragmática, que hasta los ventrículos lo usan? ¿Cómo le llamarían los judíos a esto? ¿Qué les parece si le ponemos entrañas? Que dice que no respiramos solamente con los pulmones, sino respiramos con las entrañas. Y entonces vemos en la Biblia que dice con todas mis entrañas. Y que dice, y Jesús se conmovió. Y realmente en el original hasta las entrañas. Y dice, hasta mi alma está, ¿verdad?, conmovida. Quiere decir que en un momento dado, cuando usted alaba a Dios, cuando usted vive con todo el potencial, usted no solamente respira, sino respira con todo su ser, con todas sus entrañas. No es cuando clamamos. Clama a mí cuando clamamos. Robert saca una cita, aparte de que saca Eclesiastés, los Salmos, saca una cita valiosa para mí, neumatológica, esencial, de Romanos 8, acerca de la importancia del neumateo, o sea, del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como conviene. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos. Te da oír un gemido.
Estás que como que si estuvieras privado de la respiración. Que dice como lengua de tartamudos. Importante es dejar que el Espíritu Santo haga fluir su hablar en nosotros. Cuando usted habla en lenguas, usted está hablando verdaderamente en un neuma que no es suyo, es Dios en usted. Clama a mí y yo te responderé. El que clama está dejando que el espíritu del aliento de Dios esté en nosotros. Qué importante es para los tanatólogos cristianos entender que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él, que nuestra vida y la vida del prójimo, del bueno, del malo, etcétera, del niño, del anciano, no la podemos determinar por un valor externo, sino por un solo valor. Y es esa persona que todavía lucha entre la vida y la muerte. Tiene el aliento de Dios. Entonces no podemos nosotros decidir quitárselo. No podemos decidir quitársela, dice Olivia. Ahí está la cuestión de la eutanasia. O tú puedes quitártela. No tenemos derecho. Ni a nuestra propiedad. No, olvídate del derecho. Olvídate del derecho. Nosotros podemos quitarnos. Y aquí la situación es, yo te la di. Independientemente de que tengas derecho, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Sí, porque vamos a dar. ¿Qué hiciste con aquel que tenías en tu vientre? Que yo estaba formando y tejiendo. ¿Qué hiciste con él? Con el que yo le di vida, con el que yo le di aliento. Cuando estaba yo en servicios periciales, me tocó pocas veces, 1 o 2 veces, recoger recién nacidos en los lugares que ustedes menos podrían creer. Estaban vivos, en medio de la basura, podredumbre, perros, ratas. Vivían. No te preguntes por qué vives o por qué mueres. Pregúntate qué has hecho mientras que respirabas. Mientras que ibas en ese metro de la vida. Sí, Viri, por favor, pon tu micrófono. Respecto a lo que está hablando, de verdad me hace reflexionar. Verdaderamente tengo ganas hasta de llorar. El gran amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted habla, estamos hablando del neuma, el espíritu, el soplo, la vida. Y refiriéndose usted a la mujer cuando le quita ese aliento al ser humano, pero ella aún tiene esa respiración. Dios está ahí con ella. Entonces, todavía tiene la oportunidad que Dios le da de arrepentirse. Claro. Es tremendo, es tremendo. Sí. Entonces, y como ahorita usted lo ha dicho, o sea, los sicarios, todos ellos, pero respecto a una mujer que tiene un niño y le quita la vida, la respiración, donde Dios está y donde está el lugar sagrado y le quita la existencia, pero ella todavía consigue ese lugar, está en ese lugar y está respirando, está esa respiración de Dios en ella. O sea, es que es algo tremendo. Y la misericordia es tan que no la podemos entender, es inmensa. O sea, me hago reflexionar todo esto. Y respecto en cuestión de
Hace poco mi hijo estuvo internado y ver reflexionando todo esto con lo que ha sucedido ahorita con mi hijo. Es la misericordia una vez más de Dios diciendo, yo estoy ahí, en el aliento, yo estoy ahí contigo, yo te estoy sosteniendo. O sea, es que es tremendo. Ahorita esta reflexión a mí me quebranta. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Miri. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, que ahorita me hizo recordar, hermana Miri, que cuando estábamos, digo, cuando esto era delito, cuando el aborto era un delito, en aquellos tiempos, cuando yo también estaba en ese medio de mi pasión por la criminología y la criminalística, se hacían encuestas, llegaban los psicólogos, las psicólogas, sobre todo mujeres de la UNAM, que hacían su servicio social y hablaban, porque digo, a reserva de que se pierde la conciencia y se ha perdido, y yo podría decir, se ha cauterizado la conciencia de hombres y mujeres. Pero en aquel entonces, una de las cosas que no olvido, que son dos cosas que las psicólogas mencionaban mucho de este diálogo con mujeres, no hablo de la palabra arrepentirse, pero sí de decir que habían abortado, etcétera, 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 y después de explicar todas sus situaciones. Las psicólogas me decían, pero te diste cuenta que era parte de ti, que era, me explico, hacerles conciencia de que habían perdido una vida. Y porque había aborto inducido y había aborto no inducido. Pero algo que recordé fue que las mujeres repetían muchas veces dos cosas siempre, de una u otra manera lo repetían, o por lo menos lo daban a entender. La primera, ellas entendían que dentro de ellas había vida, se movía, lo sentía. Cosas que la primera cuestión que les digo es, ellas sentían que había algo dentro de ellas, que había vida dentro de ellos. La segunda cosa que no olvido, que casi todas las psicólogas lo mencionaban en las pláticas, porque hacíamos pláticas del equipo multidisciplinar del criminalista, decían, y ahora que ya no lo tengo, o sea, soy el bebé, la bebé, siento un espacio dentro de mí. Cuando yo recuerdo eso, esas dos cosas son tremendas, me hiciste recordar eso. Quiere decir que había un espacio dentro de ellas. Un hueco. Además, cuando una mujer está embarazada, el cuerpo lo percibe antes de que ella esté consciente y lo traduce a nivel hormonal, a nivel químico, a nivel incluso cerebro. Del cerebro, todo se prepara para alimentarle, para darle, para contenerle. Y cuando de repente quitan a este bebé, lo sacan, el cuerpo queda como en shock de qué pasó, porque es antinatural, porque fue diseñado para dar vida, y de repente lo sacan y del cerebro y todo está preparado para seguirlo manteniendo, y hay un desequilibrio interno. Es lo que está diciendo nuestra hermana Olivia, es esta concepción del psique de la persona. Pero el soma, que no solamente responde a la psique, sino el soma, está gritando el soma, que el soma es el lugar donde está la respiración, es donde está el aliento de Dios. El soma es el que te dice, oye, aquí falta algo. Nos quitaste algo. Me quitaste dentro de tu cuerpo algo que estaba
vivo y que ocupaba un espacio. Un vacío. Un espacio. Yo digo, no digo vacío, un espacio, porque como tanatólogos, usted ocupa un espacio. Su paciente en estado terminal ocupa un espacio. Ocupamos un lugar. Después no sabemos qué hacer con el lugar o con las cosas que ocupaban la ropa, un lugar. Pero eso nos marca que había un lugar. ¿Sí me explico, hijos? Muy bien, yo espero la próxima semana terminar. Me falta una hoja y me faltan de esto que no terminé y me faltan 4 hojas. Y decir que la próxima semana, primeramente Dios, termino antes de que me saque aquí un gancho así la mano, Oli. Pero yo quiero dejar un espacio para orar y terminar en esta noche. Que les agradezco sus aportaciones. Reflexionen sobre esto que acabamos de hablar. Ustedes sagrados. Ustedes es el aliento de Dios. Dios nos ha dado una oportunidad. Qué dichosos somos. Qué afortunados somos. Pero ¿qué has hecho con lo que te digo? ¿Qué has hecho con el tiempo que te digo? Y más si somos cristianos, ¿ok? Yo quisiera que nos quedáramos con esto y que oráramos para reflexionar y despedirnos. ¿Ok, hijitos? Muy bien. Dejo el lugar a nuestra hermana Oli. Adelante, mija, por favor. Gracias, hermano. ¿Quería decir algo? Sí, solamente el versículo que dice todo lo que respira. Alabe. Todo lo que respira, alabe al Señor. Bien, en el transcurso de la clase, Miriam nos comentó los tiempos tan fuertes que ha estado viviendo en el hospital y cómo pues esta clase también le confrontó. A mí me gustaría que oráramos por Elías. Su hijo ha estado enfermo y Dios tiene el control de su vida como lo tiene de nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos poner en tus manos la vida de Elías, a quien tú conoces, a quien tú amas. Lleva semanas por una u otra cosa ingresando al hospital con sus defensas muy bajas, tiempos de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho estrés en la vida de Miriam. Señor, te pedimos que sanes a Elías por completo y que le muestres que tú eres un Dios poderoso, que obres un milagro en su cuerpo, en su vida emocional, espiritual, física, porque tú sanas integralmente. Y pedimos fortaleza, Señor, para Miriam, que ha tenido que estar enfrentando esta experiencia tan dolorosa, este tiempo largo, prolongado de cuidados hacia su hijo. Señor, tú conoces las necesidades de nuestros demás hermanos y hermanas que aunque no han sido expuestas, tú sí conoces lo que hay. Si también están pasando por tiempos de necesidad, Señor, suple a sus necesidades, sé oportuno como siempre a sus necesidades. Y esta noche queremos despedirnos agradeciéndote la vida que nos das, que no merecíamos, pero que nos la has dado como una expresión maravillosa de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Haz que podamos entender tu voluntad de tal manera que podamos cumplir tus propósitos, para que nuestra vida se alinee con tu voluntad, Señor, y tenga ese fruto que tú pensaste cuando nos diste aliento de vida en el vientre de nuestras mamás. Que cumplamos con esos propósitos a los cuales tú nos guías día a día, que aprendamos a valorar la vida que nos das y que no la vivamos tan superficialmente,
porque tenemos el sello de tu Espíritu en nosotros, hemos sido formados a imagen y semejanza tuya, y nuestra vida es sagrada para ti, nuestra vida es valiosa para ti, como lo dice Isaías 41 al 43, que nuestra vida ha sido de gran estima delante de tus ojos. Ahora ayúdanos a entender ese valor en nuestra vida y que podamos ser instrumentos de bendición para otros. Un día tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida y, Señor, queremos dar buenas cuentas. Ayúdanos, Dios, a entender tus propósitos, tu amor cada día. Ayúdanos a disfrutar cada respirar y cada exhalar y a estar conscientes que tú estás en nosotros. Ayúdanos a regresar a casa en esta noche con bien. A mis hermanos que están en casa, Señor, suple a sus necesidades en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.